Gracias por continuar con nosotros en este programa especial de la Caja de Pandora dedicado al cambio climático. Agradecemos a la Facultad de Arquitectura por su facilitación para usar sus instalaciones en este auditorio en especial y agradecemos también a los alumnos que hoy están aquí con nosotros, al público en general, y precisamente tenemos interacción con nuestro auditorio. Así que tenemos una pregunta de uno de los asistentes. Adelante. Disculpe, me gustaría saber qué tan involucrado está el efecto invernadero con el tema del cambio climático. O sea, ¿está produciendo un avance intenso o cómo lo dirían ustedes? Sí, muy bien, gracias. Es una buena pregunta. Para los televidentes que nos acompañan, no únicamente aquí en la sala, sino en toda la cobertura a través de Internet, de televisión universitaria, quisiera brevemente mencionar sobre el efecto invernadero. Todos hemos visto o sabemos lo que es un invernadero, por ejemplo, para cultivar tomates. Simplemente es construir un pequeño techo, para que entonces la energía no se escape toda en la noche y entonces se mantenga una temperatura más alta que la del exterior, dentro del invernadero. Bien, imagínense que entonces la atmósfera pudiera ser ese techo del invernadero, ¿sí? Que la atmósfera de la Tierra puede actuar como tal. Y pues sí, así sucede, porque la atmósfera compuesta por diferentes gases, entre los gases que la componen hay algunos que decimos que son gases de efecto invernadero, es decir, esas partículas de esos gases, esas moléculas, permiten que la radiación llegue del Sol a la Tierra, pero cuando después la Tierra la emite de regreso hacia el espacio, no la dejan pasar. No son todos los gases de la atmósfera, solo son algunos. El principal es el vapor de agua, ¿sí? Y también el dióxido de carbono, que es el que se genera con los combustibles fósiles y con las emisiones de los automóviles y la quema de maderas y todo esto. Bueno, así hay varios gases que decimos que son los gases de invernadero, el metano, por ejemplo, también. Entonces, en la atmósfera normalmente hay un efecto invernadero. Si no hubiera un efecto invernadero en la atmósfera, no habría vida en el planeta. La temperatura en la Tierra en promedio es de 15 grados y eso permite pues, que nosotros vivamos aquí, respiremos y que haya plantas, animales y todo tal y como lo conocemos. Si la atmósfera no existiera y no tuviera permanentemente ese efecto invernadero, no habría vida en la Tierra. Por ejemplo, en Marte, pues la temperatura es bajísima en la superficie, precisamente porque no tienen un efecto invernadero tan benévolo como el nuestro. Ahora, entonces el efecto invernadero es un fenómeno natural. Es correcto, sí, y ha existido siempre. Siempre ha estado presente en el planeta y la atmósfera es responsable de este. ¿Pero qué ha pasado? Pues que después de la revolución industrial, y ahí es donde la atribución ha empezado a demostrar que también se debe a las actividades humanas, el calentamiento global reciente. Después de la revolución industrial y ya últimamente con toda la industrialización, hemos estado usando mucho combustible fósil, ¿sí? Se quema mucho petróleo, mucha gasolina, estamos, a la hora de usar los recursos naturales no renovables, como los bosques, talarlos, quema de madera, etcétera, se están emitiendo muchas más partículas a la atmósfera de estos gases de invernadero. Y el dióxido de carbono que había en la atmósfera hace 5 décadas ha aumentado de una manera tremenda, ¿no? Por varias veces la cantidad que había antes. Entonces, ¿eso qué hace? Pues es como si el techo, dicho figuradamente, el techo que es la atmósfera, tal y como estaba antes, es como si lo hubiéramos vuelto más grueso. Y entonces retiene más energía. Y entonces la temperatura del planeta aumenta. De manera que sí, para el compañero que hizo la pregunta, es totalmente evidente que el papel de un efecto invernadero aumentado por las emisiones de actividades humanas está como responsable directo del calentamiento que se ha observado en las décadas recientes. Y recuerden, no todo el efecto invernadero se debe al dióxido de carbono. Les decía que uno de los principales gases de invernadero es el vapor de agua, pero también les dije que la atmósfera, cuando está más caliente, entonces sus propiedades físicas también permiten que, por así decirlo, que almacene más agua. Es una forma de decirlo coloquialmente, no formal. Entonces, ahí hay un efecto que llamamos de retroalimentación positiva, en el cual
también por el mismo calentamiento se sigue aumentando el calentamiento, se alimenta Muy a sí bien. mismo, ¿no? Ujú. Claro que sí. Muy bien, vamos a tener otra participación de los alumnos aquí. Adelante, por favor, con la pregunta. Hola, buenas tardes. Quería preguntar que ustedes mencionan que las acciones de los humanos pues tienen mucho que ver en cuanto al cambio climático. ¿Qué propuestas tienen para que tomemos esas acciones? Muy bien, gracias. Pues, da pie a la mitigación y a la adaptación, ¿no? Hablar de mitigación y adaptación, ¿no? O sea, tenemos no solo es necesario trabajar y estudiar el fenómeno como un concepto físico o como el impacto que podría tener sobre nosotros, sino más bien qué vamos a hacer y cómo vamos a intentar resolver desde la trinchera que nos corresponde a cada uno. Entonces, aquí, por ejemplo, en Veracruz, a través del Programa Veracruzano de Cambio Climático se han estipulado algunas acciones que deben ser prioritarias para poder pues mitigar el fenómeno en ciertos sectores, pues, dando pie a políticas públicas como la Ley de Cambio Climático, que también cabe mencionar que Veracruz es el primer estado en tener una ley de cambio climático mucho antes que la federal, ¿no? Que ya fue reformada posterior para ajustarse a la ley federal. Sí. Iba a comentar que en este caso hay una frase muy relacionada con este fenómeno que es actúa local, piensa global. Y creo que esas acciones que se mencionan, bueno, tienen que ver un poco, ¿no? ¿Qué implica el hecho de que se conozca el fenómeno y que se conozcan las características? Si uno de los problemas es la emisión de estos gases por el uso de energía no renovable, en este caso el petróleo o gasolina, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para evitar continuar con esas emisiones, ¿no? Pues hacer uso eficiente de otras energías de las que se dispone, como es la energía eólica, la energía solar, por ejemplo, ¿no? Creo que en ese sentido es como está encaminada y direccionada las acciones que se deben de tomar para mitigar y adaptarnos. Sí, aunque vale la pena mencionar, son muchos temas. Es que este tema es tan amplio que podrían pasar tanto tiempo hablando, pero las acciones ante el cambio climático se pueden clasificar en dos grandes grupos. Las acciones de adaptación, que eso es, bueno, nos adaptamos al clima, ahora el clima está cambiando, nos tenemos que adaptar al clima ya con cambios, ¿sí? Y entonces esa es una línea de acción. Y la otra línea de acción es, ¿podemos hacer algo para que el cambio climático sea lo menos fuerte posible, lo menos impactante posible? Y esa otra línea se llama la línea de mitigación. El IPCC tiene un grupo de vulnerabilidad y adaptación y un grupo de mitigación. Y entonces, para estudiar cómo adaptarse, hay que estudiar qué tan vulnerable se es al cambio climático y luego cuáles son las posibles estrategias para adaptarse. Y para mitigar es donde están todas las acciones que tienen que ver con compartir el uso del auto, con reducir, bueno, toda la lista de acciones que mencionó la doctora Carolina y que están por ahí en algún documento. Pero ¿qué pasa? Que nos lleva a los temas de la economía ambiental. Si hay alguien que estudie economía ambiental, entonces sabe perfectamente pues, que la atmósfera es un bien compartido. No hay alguien que diga que es el dueño de la atmósfera. Y entonces, al no ser un bien que se pueda apropiar, involucra a todos los países. Pero no todos los países ni todas las nacionalidades tenemos el mismo poder económico, ni el mismo nivel de desarrollo, ni las mismas capacidades para responder. Y entonces eso obliga a que los países más desarrollados entren en negociaciones y en diálogos con los países menos desarrollados para poder llegar a acuerdos, porque la atmósfera es de toda la humanidad, independientemente de la nacionalidad, de la etnia, de la religión, de la economía y de cualquier otra forma de pensar, pero todos estamos en el planeta. Y para actuar, ¿qué hacemos? ¿No? Y entonces, eso nos va a llevar a hablar de otro Otro más punto, que tiene claro. que ver con las acciones. ¿Hay otra pregunta? Sí, Adelante, por favor. Bueno, ustedes como expertos del tema, desde sus casas, ¿qué acciones hacen para que esto ayude a que el cambio climático disminuya?
Bueno, Es que- la pregunta es para los tres. En Sí, realidad. claro. Pues acciones locales hacemos todos, el compartir el auto, el uso eficiente de la energía y el agua, difundir el conocimiento, o sea, de esto de la percepción del cambio climático da pie a que haya tanto escépticos del fenómeno como creyentes del fenómeno, ¿no? Entonces también uno como estudioso del clima tiene, por así decirlo, la obligación de compartir y de tratar de disminuir el sesgo ante esa escepsia o no del tema, ¿no? Son acciones puntuales que yo te podría decir que yo hago. Sí, en mi caso yo separo la basura. Luego se me rompe el corazón cuando llega el camión y veo que a lo mejor no sirvió de nada, pero yo la separo, ¿no? Y tengo un bote especial para todos aquellos materiales que se pueden reutilizar, cartones, etcétera. Otro para los plásticos y otro para los residuos orgánicos. También, desde luego, cuidar los recursos que se están usando, desde la energía eléctrica, el agua y todo lo demás. Bueno, no sé si está bien que lo diga. Mi esposa se volvió vegetariana, pensando un poco, creo, no sé si es así, si no me van a matar llegando a la casa, pero pensando un poco en todo el tema de la cadena que hay, de todos los recursos y la energía que se tiene que utilizar para que nosotros podamos consumir carne, ¿sí? Entonces, todos esos recursos naturales ya no se usan si se reduce significativamente el consumo de carne, y en muchos países esa es una de las medidas que los consideran como cambio climático. Cuando yo vivía en Inglaterra, por ejemplo, me tocó ver que los ingleses evitan a toda costa utilizar los aviones. Solo cuando es estrictamente necesario vuelan por la cantidad de emisiones de un vuelo, ¿sí? Y si alguno de ellos vuela, los demás lo sancionan moralmente, le dejan de hablar o hacen algo. Ya. Bueno, ok. En mi caso no usamos aire acondicionado a pesar del calor que hace. Utilizamos focos ahorradores y participamos en campañas de reforestación o que tengan que ver con la comunidad. Tenemos otra pregunta. Adelante, por favor. Bueno, mi pregunta es más que nada retomar la pregunta anterior porque desde mi punto de vista no responden nada. No quiero faltarles a respeto, son expertos, pero creo que hay que cuestionarnos, ¿no? ¿Qué clase de propuestas nos traen? Dicen que hay una lista, pero pues solamente mencionan lo que otros comerciales ya dicen, otra información ya existe. ¿Qué información, qué propuestas traen ustedes? ¿Qué cambios quieren dar ustedes como líderes de empresas o qué sé yo, a lo que se dediquen? Usted menciona que separa la basura en su casa, ¿no? Y pues le da mucho, bueno, o siente feo, ¿no? Cuando pasa el de la basura y pues revuelve todo y pues su esfuerzo ya se fue a la basura, ¿no? ¿Cómo puede usted decir algo así? Y no ser consciente, tratar de ser consciente a nivel social, tratar de que la gente cambie y no solamente ocuparnos de, bueno, yo ya hice lo mío, si el resto no, pues es su problema, ¿no? Pero como usted dice, el mundo es de todos, la atmósfera es de todos. Creo que hay que cambiar un poquito la cultura desde ahí, mi opinión, Okay. solamente. Bueno, no sé si... Sí, muchas gracias por la pregunta y qué bueno ver que hay inquietudes tan fuertes en nuestros jóvenes. Gracias. Sí, efectivamente. Quizás ahora mencionamos solo algunas cosas un tanto románticas, por así decirle, por contestarle a la compañera que preguntó previamente, que nos dijo, ¿ustedes qué hacen? Pero la verdad de las cosas es que, por ejemplo, si hacemos esto se puede analizar en muchas escalas. En la escala de los compromisos internacionales, de los compromisos nacionales, de las acciones que están plasmadas en la ley, de las acciones que solo son recomendaciones, pero desafortunadamente no hay mecanismos de seguimiento ni mecanismos de sanción todavía para quien no cumple esas actividades. Entonces, por ejemplo, pensemos en el caso de los Estados Unidos, donde el presidente Trump decide retirarse de estos acuerdos internacionales, aun cuando Estados Unidos es de los que más emiten. Ahora la crítica es en la escala de individuos. Pensémoslo en la escala de las naciones. No hay una forma de obligar a un país tan poderoso a que reduzca las emisiones, aun cuando lo que están haciendo está afectando a todos los demás. Entonces no hay una forma realmente de obligarlos. Son acuerdos de cooperación voluntaria. Y tu pregunta me recuerda o me lleva a pensar en un concepto que se acuñó hace algunos años, que se denominó el concepto de el imperativo de la adaptación. Es decir,
Y es terrible, es pesimista y triste. Pero el imperativo de la adaptación de lo que nos habla es de que por más esfuerzos que se estén haciendo por algunos individuos o por algunas naciones por mitigar, el cambio climático es irreversible y es posible que llegue a niveles de cambio climático abrupto y catastrófico. Por lo cual, en los acuerdos de París de 2015, todo el énfasis se volcó a que ahora se trabaje de manera más intensa en diseñar las estrategias de adaptación. Sí continuar trabajando en la mitigación, pero hay incluso ya algunas afirmaciones catastrofistas pues, que dicen que ya. Y esas son las décadas, no sé ustedes qué plan de vida tengan, cuántos años piensen vivir, pero yo creo que muchos de ustedes probablemente llegarán al año 2050, y entonces tendrán en sus experiencias de vida que enfrentar todo esto con la adaptación. Claro. Perdón, y rápidamente, antes de pasar, dar pie a la siguiente pregunta. Como ya comentamos, desde la Universidad Veracruzana, desde la creación del programa de estudios en cambio climático, que no lo tuvo ninguna otra universidad, que creo que fue una punta de lanza, que dio origen a muchas a legislación y a leyes, acuerdos que se han emitido, creo que es importante por todo lo que implica para la sociedad. ¿Qué más hacemos? Hacemos mucho más. Actualmente, por ejemplo, soy presidente de un consejo de cuenca, y esto implica que estamos trabajando con la organización, con las asociaciones civiles, con la sociedad civil, y es un papel que la Universidad Veracruzana por primera vez en muchos años lo juega directamente con un recurso tan importante como lo es el agua, donde vemos aspectos tan simples como el hecho de continuar midiendo a través de un pluviómetro con asociaciones civiles que lo tengan, que lo sientan, y si no empezamos por impactos pequeños, pues va a ser un poco difícil continuar con impactos mayores. Damos pie a la siguiente pregunta. Solamente, si me permiten, un último comentario. El presidente Obama, en su discurso de salida, en su discurso del cierre, se dirigió sobre todo a los jóvenes y les hablaba de manera muy fuerte porque les decía, si ustedes identifican que hace falta un cambio, si ustedes no están contentos con ver cómo está funcionando la sociedad, dice, pues vuélvanse líderes ustedes mismos. Entonces ustedes involúcrense y ustedes conviértanse en los agentes de cambio. Y es un mensaje que a mí me dejó marcado, porque hoy por hoy nosotros estamos de este lado. No planeábamos estar aquí, sino la vida nos ha venido trayendo por este camino. A ustedes les tocará también, y quizás no dentro de mucho, ¿no? Entonces, es una invitación abierta. Claro que sí, muchas gracias. ¿Tenemos otra pregunta, por favor? Mi pregunta sería, el marco cultural sí está enfocado a enseñar a las personas, pero ¿creen que ustedes sea necesario también cambiar el marco legal? Por ejemplo, lo que usted dice de la basura, que igual no importa tanto, por ejemplo, aquí en Jalapa, si reciclas o pones tu basura en ciertos lugares, porque igualmente va a llegar el camión, la va a botar y va a ser un bonche ahí de metal, plástico, productos biodegradables, ese tipo de cosas. ¿Sería útil un cambio a las leyes o la represión causaría algo negativo? Creo que la doctora Caro nos puede hablar con más detalle tanto de la Ley General de Cambio Climático como de la ley estatal. Hay que hacer la diferencia entre las leyes generales y las leyes secundarias, porque mientras no haya leyes secundarias, no se puede hacer que entre completamente en vigor lo que allí dice. No traemos en este momento la lista completa de las acciones que el Plan Estatal de Acción Climática recomendó para hacer frente al cambio climático, pero pueden enviarnos un correo electrónico. Sí, sí, con todo gusto resolvemos. El correo sería orac8a@gmail.com y ahí les podemos hacer llegar la lista de acciones que formalmente recomendó el programa de Veracruzano ante el cambio climático para implementar. Y de las leyes... Bueno, el tema político o el marco normativo no es no sé, no me acuerdo cuál fue tu pregunta, pero el adjetivo, pues, pero es necesario. Nosotros no solo necesitamos conocer el fenómeno, ver cómo impacta, qué tan vulnerables somos, sino hay que trascender hacia una política pública para que esto pueda ser repetido. Todo ese conocimiento pueda ser repetido y funcional en beneficio de la sociedad. Es decir, nosotros tenemos el compromiso de hacer trascender y hacer que los tomadores de decisiones entiendan y comprendan el fenómeno para que ellos, desde la trinchera que les corresponde, puedan modificar el marco normativo que nos ayude a ser adaptables
o mayormente adaptables o sufrir el fenómeno en una escala menor. Claro que sí. Rápidamente quisiera comentar con relación a esta pregunta que el año pasado tuve oportunidad de estar en el Senado de la República en un foro y la Ley General de Equilibrio Ecológico señala que todo edificio público debe de tener captadores de agua de lluvia. La pregunta que yo les lancé a los senadores presentes en ese momento fue, bueno, el edificio del Senado de la República es un edificio público construido con recursos públicos. Para mí sería muy interesante saber si tienen los captadores y quién está evaluando cuánto están captando de agua de lluvia para saber si verdaderamente hay un ahorro o no. No hubo respuesta, pero simplemente nos indica que hay que dar seguimiento muchas veces a esas leyes. Pues nos queda poco tiempo, vamos a pasar rápidamente a dos temas importantes que son los acuerdos internacionales. Por favor. Bien, bueno, quizás el más conocido es el Protocolo de Kioto. ¿Sí? Que este protocolo lo que hacía era que los países que lo ratificaron se comprometieran a reducir la cantidad de emisiones de gases de invernadero en una cierta cantidad para una fecha específica. Y el sucesor es los acuerdos de París. Ajá. Que esta negociación, bueno, tuvo lugar hace apenas unos años, un par de años, en 2015, y donde también hay metas específicas de cada país para reducir la cantidad de emisiones de gases de invernadero. México tiene ahí un compromiso que ya está firmado, que está ratificado, y entonces ahora se tiene que ver cómo se va a alcanzar esa meta de la reducción de emisiones. Es un tema complejo porque entonces hay que medir las emisiones y medir las emisiones no es un proceso sencillo. Pero al interior de los países también, derivado de los acuerdos internacionales, se van desprendiendo otros. Aquí tenemos el caso de la Ley General de Cambio Climático, hay una ley estatal de cambio climático en Veracruz y bueno, pues ambas están allí. Pero lo cierto es que pensemos en el caso específico de México, con o sin acuerdos internacionales, con o sin las leyes, aunque sí son necesarias y es un progreso. La verdad es que si hoy por hoy ocurriera un desastre, tenemos que responder con las herramientas que tengamos a la mano. Y entonces, lo único que estamos esperando es que no empiece a manifestarse el cambio climático abrupto para entonces no estar con pérdidas humanas en cantidades grandes. Ajá. Pero podría ser que muy de repente el mundo deje de ser como lo conocemos hoy por hoy. Hoy muchos de nosotros despertamos, abrimos la llave y sale agua. Podría no ser el caso, y eso de manera repentina, de la noche a la mañana, si se llega a presentar el cambio climático abrupto. Los acuerdos internacionales lo que buscan es eso. Se habla de la meta de los 2 grados. Y bueno, yo esa la dejo para que ustedes la comenten. Son 2 grados, se quiere evitar que el calentamiento aumente hasta 2 grados a nivel mundial. La doctora Caro nos dijo más o menos 0.8 ha aumentado, 0.8. Entonces, que no se llegue a 2 grados. Ahora ya se piensa que 2 grados es mucho, que sería mejor bajarlo a 1.5. Pero ¿por qué se habla de esa meta de los 2 grados? No son 2 grados en un termómetro en una casa, son 2 grados a nivel de todo el planeta. Porque rebasando los 2 grados, entonces lo que se infiere científicamente es que ya habría cambio climático abrupto y no sabríamos ya realmente qué va a pasar con un cambio climático abrupto. Claro que sí, el tema da para muchos aspectos. Doctora Carolina, ¿algo más que nos quiera platicar, en particular sobre nuestra universidad, cómo participa o sobre la entidad veracruzana? Es algo que evidentemente pues estamos aquí, lo sentimos, Bueno, como ya lo mencionamos durante todo el programa, Veracruz es pionero en estudios de cambio climático, a través de él surge este programa de estudios de cambio climático de la Universidad Veracruzana, del cual se desprenden grupos donde se trata de concentrar toda la investigación en cuestiones de cambio climático desde diferentes áreas del conocimiento y que sean difundidas y que nos conozcamos entre todos los que trabajamos o estudiamos el tema, porque muchas veces pasa que todos trabajamos un tema tan específico y tan global como el cambio climático, pero no sabemos qué están haciendo
otras personas al interior de la universidad. Entonces, la difusión del conocimiento también nos ayudará a ser un poco menos vulnerables. El programa tiene, se acaba de ser reactivo, acaba de reactivarse en este año, entonces estamos trabajando. Muy bien. Pues muchas gracias. El tiempo se nos ha agotado. No nos queda más que agradecer su presencia, tanto aquí en este auditorio de la Facultad de Arquitectura como aquellos que nos han seguido. Los invitamos a que continúen con la programación de televisión universitaria y, en particular, con las emisiones de La Caja de Pandora. Muchas gracias.